¿Cómo activamos la inteligencia emocional? A partir de dos elementos. Uno ya lo hemos visto, que es la empatía. Y la segunda es conocer al cliente. El siguiente video muy corto nos va a ayudar a distraernos un poco, a reír, pero sobre todo a ver cómo realmente funciona la empatía y qué podemos hacer para activarla. It's been an hour already. I'm out of here, people. Hasn't been an hour. Yeah, Ned. Hi. Sorry I kept you waiting. Good. Okay, well. Can you strip naked and put on your hospital gown as quick as you can? Dr. McKee, this is a joke. I'm not laughing. Ah, here they are. Alan. Roger. Lonnie. Scope. Sarah. JJ. Michael. Anything in a pacer? What's going on? Doctors, you have spent a lot of time learning the Latin names for the diseases your patients might have. Now it's time to learn something simpler about them. Patients have their own names. Sarah. Alan. Jack. They feel frightened, embarrassed, and vulnerable, and they feel sick. Most of all, they want to get better. Because of that, they put their lives in our hands. I could try to explain what that means until I'm blue in the face. But you know something, it wouldn't mean a thing. And sure as hell never did to me. So, for the next 72 hours, you'll each be allocated a particular disease. You'll sleep in hospital beds, eat hospital food. Hospital food. Okay. And be given all the appropriate tests. Tests you will one day prescribe. Unbelievable. You are no longer doctors. You are hospital patients. So good luck. I'll see you on my rounds. Muy bien. Como habrán notado en el video, es muy importante aprender a pensar como el cliente. Ese es el concepto básico de empatía. Para pensar como el cliente, necesitamos entender cómo es el cliente. En un inicio vimos que era un arquetipo, ¿sí? Y que tenemos distintos tipos de arquetipos. Y esa es la realidad. Tenemos viajeros de negocio, viajeros por diversión, viajeros por salud, y tenemos distintos tipos de clientes también. Por lo tanto, cada uno de estos tipos de pasajeros van a representar distintos momentos de verdad y distintos momentos de dolor, y por lo tanto, distintas formas de pensar como el cliente y qué hubiéramos querido, siendo el cliente, que hagan por nosotros. Para esto uso un ejemplo que es típico. Imagínense que ustedes tienen un papá de la tercera edad, ¿sí? ¿Cómo quisieran que ese papá de la tercera edad sea tratado cuando tiene un vuelo? Esa es una excelente forma de ponernos en el lugar de un cliente y pensar como el cliente. Lo mismo puede pasar si imaginamos similares situaciones que quisiéramos que vivan nuestros hijos si viajan solos, en fin. Esa es la forma como, a partir de distintos journeys, vamos a reflejar distintas formas de empatizar. Bien. También podemos hacernos algunas preguntas y ayudarnos de ese modo. Comprender al cliente desde sus emociones, actitudes y expectativas, partiendo de preguntarnos qué le mueve o qué le motiva. ¿Cómo es este cliente? Ya lo vimos en los arquetipos. ¿Qué necesita sentir?
Por ejemplo, un pasajero con limitaciones en el movimiento, ¿qué necesita sentir? Apoyo, solidaridad, comprensión de su situación, que no está generando un conflicto, sino más bien estamos preparados para resolverle la situación especial que él está viviendo, porque o sea, tenemos protocolos para silla de ruedas, tenemos protocolos para mascotas, entonces es activar y hacerlo sentir al cliente que estamos preparados. ¿Qué le pasa por la cabeza al cliente? Si yo estuviera en sus zapatos, ¿qué estaría sintiendo? ¿Qué estaría pensando? ¿Qué siente el cliente? ¿Cuáles son sus emociones? Y cómo esas emociones pueden transformarse. ¿Qué busca o qué necesita conseguir? Finalmente, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es la necesidad en la interacción? Cualquiera sea, desde el contact center, al aeropuerto, a las plataformas de atención al cliente, a cualquiera. ¿Qué necesita y qué está buscando el cliente en este momento? ¿Cómo transmitimos estas emociones y cómo vamos a ir activando en el cliente estos cambios emocionales? El primer elemento a considerar es que debemos anticiparnos a las solicitudes del cliente. Anticiparse a las solicitudes del cliente significa que entendiendo y prestando atención a cualquier señal del cliente, una señal verbal, tono, etc., debemos estar equipados para manejar esa atención y direccionarla. Debemos tener toda la capacidad de reconocer ciertas tendencias y patrones que se van a repetir, que si bien hay varios tipos de clientes, al final del día son grupos de clientes que tienen similares comportamientos y actitudes y por lo tanto, a medida que estemos más tiempo en la posición, vamos a reconocer más y mejor estas tendencias y patrones. Podemos, por ejemplo, para anticiparnos a sus solicitudes, decirle bienvenido. Veo que ya está registrado y va a viajar con una mascota, ¿sí? Entonces esa es una forma, porque esa información probablemente ya la tenemos desde el sistema, ¿sí? Por ejemplo, desde el contact center podemos ofrecer al cliente la asignación de un asiento, que el cliente no lo sabe, pero es una anticipación a una necesidad que va a tener en el futuro. Por ejemplo, preguntarle en cualquier momento en plataformas o donde él haya adquirido su boleto si tiene una necesidad especial. Y así a ustedes se les ocurrirán muchas más cosas para ir construyendo este proceso de anticipación a lo que el cliente solicita. Segundo elemento, siempre dar explicaciones creíbles, verídicas y reales al cliente. Tener una comunicación clara es fundamental. Por lo tanto, esta comunicación puede partir por preguntar al cliente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Hacer preguntas para asegurarnos que estamos comprendiendo cuál es el desafío que él está viviendo, ¿sí? Y darle al cliente hechos, explicaciones y justificaciones veraces. Podemos proporcionar al cliente un mejor y mayor contexto y conocimiento. Esto definitivamente va a mejorar esta conexión emocional. Por ejemplo, el cliente puede no entender algunos requisitos de viajes, algunos documentos que son requeridos para transportar a su mascota. Entonces, podemos decirle cuál es la razón por la que solicitamos este documento. Informar, por ejemplo, en casos de demora, tan pronto lo sepamos. Y si no sabemos todo el contexto completo, explicarlo también de ese modo y señalar que vamos a informar cuando tengamos toda la información completa. Ejemplo, podemos adelantar la explicación, y eso se los pregunto, en el proceso de check-in, que un vuelo está demorado. Si es posible, hay que hacerlo y así nos vamos a anticipar y darle todas las explicaciones además. Un tercer elemento para poder transmitir y lograr ese movimiento emocional. Ustedes se van a dar cuenta cuando vayan aplicando cada una de estos elementos o de estos comportamientos, cómo el cliente cambia en su reacción emocional. Educar al cliente es importante. Entonces, una vez que el cliente ha obtenido ya una resolución, probablemente ha sido algo conflictivo, podemos llevar esa interacción a un siguiente nivel, dándole algún tipo de información adicional. Por ejemplo, en el futuro puede optar por hacer su check-in en línea o en el kiosco, si es que hemos atendido a un pasajero sin equipaje. Eso nadie probablemente nos lo exige o nos lo pide, pero si lo hacemos, vamos a empezar a conectar emocionalmente con ese cliente y el cliente va a transformar su emoción y su percepción sobre esa interacción, sobre la experiencia que está viviendo. O tenemos este servicio en línea disponible, cualquiera sea que esté disponible. Cuarto elemento,
para transmitir emociones. Es construir un rapport. Aunque la palabra suena compleja, básicamente el rapport es una sintonía emocional, ¿sí? Lograr conectar con el cliente, con el pasajero. Probablemente desde sus roles y sus posiciones alguna vez lo han sentido y lo han logrado. Y van a reconocer ese momento. Se van a acordar ahora que les estoy comentando que esto se llama un rapport. Y ese rapport puede construirse a partir de palabras y conversaciones muy sencillas. Por ejemplo, darle la bienvenida siempre. Decirle cómo se encuentra hoy, cómo está. Agradecer la espera. Preguntarle en qué puedo ayudar. ¿Qué más puedo hacer por usted? ¿Hay algo más en lo que le puedo ayudar como palabra de despedida? Que tenga un buen día. Que tenga un buen viaje. Así estamos mostrando interés y cuidado en el cliente. Siempre observar el tipo de cliente, porque cada uno puede tener una forma distinta de construir esta sintonía emocional. Quinto elemento, el apoyo emocional. El cliente tiene que sentirse apoyado en cada uno de los contactos que establece con nosotros. Si un cliente está preocupado, molesto, confundido, tenemos que tener la capacidad de reconocer ese estado de ánimo. Y acá los que están en este entrenamiento y son de Contact Center van a confirmar lo que les voy a decir. A pesar de que no lo vemos físicamente al cliente, en una llamada, por algunas condiciones o características de la voz del cliente, podemos darnos cuenta su estado emocional. Por el tono, el volumen, si nos está hablando de forma grave o aguda, vamos a reconocer si ese cliente está alegre, está contento, está apurado, está enojado, ¿sí? Y a partir de eso, empezar a ser empático, reconociendo emoción. Podemos hacer preguntas. Entiendo y en su caso me sentiría igual. Me pongo en el lugar del cliente, nos ponemos en la misma situación y le pido disculpas. Otra forma de hacerlo. Tenemos personal asignado y dedicado a resolver pronto esta situación. Es una forma también de proporcionar el apoyo emocional que el cliente está esperando. En otra situación, obviamente. El sexto punto y último es establecer conexiones a partir de información personal, siempre y cuando esta no sea invasiva, ¿sí? No debemos tener miedo de compartir algunas ideas personales, ya sea sobre uno mismo, sobre el cliente, para lograr esa conexión. Esta es una herramienta de las más básicas e importantes. Pueden hablar de cualquier tema, el clima, el estado de la ciudad, las iniciativas que está teniendo la aerolínea para mejorar el servicio. Bien, vamos a pasar ahora al segundo elemento o dimensión para mover las emociones, ¿sí? Como habrán visto, la parte de inteligencia emocional es la primera y fundamental. Pero la comunicación efectiva no necesariamente es menos importante, es otro pilar para lograr un objetivo emocional. Para ello, vamos a entender rápidamente cómo funciona la comunicación. Lo que ven en esta imagen es que usualmente hay un conjunto de cosas que no las vemos, pero que ocurren en un proceso comunicacional. Hay un emisor, que puede ser el cliente, que se dirige a nosotros o nosotros hacia el cliente y queremos transmitirles una idea. Pero esa idea está codificada y ahí es donde empiezan los problemas. Cuando nosotros interpretamos un mensaje y el cliente a través del canal recibe un mensaje y también lo interpreta, es decir, decodifica lo que le estamos diciendo. Y en función de eso surge el estímulo emocional y asume una conducta y nos responde. Y viceversa, nosotros podemos interpretar algo que el cliente nos está diciendo y surgir una conducta a partir de un comportamiento emocional. Entonces, comprendiendo esto y comprendiendo que hay muchos ruidos comunicacionales, es muy importante prestar la máxima atención en los procesos comunicacionales para evitar estos filtros. El filtro de lo que se quiere decir y lo que realmente se dice, de lo que se dice a lo que el cliente o el pasajero escucha, lo que comprende y finalmente lo que le queda. Muchos de estos incidentes con carga emocional en el contacto se dan porque una de las partes ha comprendido e interpretado algo que no es. Por lo tanto, y ya se los dije varias veces, somos profesionales del servicio. Debemos estar libres de este tipo de interpretaciones
y obviamente reacciones emocionales. Eso ya lo dijimos también en inteligencia emocional. A partir de estas interpretaciones es que se generan la mayoría de los conflictos y de no existirlas podemos estar tranquilos. Me ha gritado cuando en realidad eso no ha ocurrido. Me ha tratado mal porque el cliente ha tocado probablemente algún elemento sensible que no deja de ser una interpretación. Tips y consejos. Siempre personalizar cada interacción desde el primer momento. Usar el nombre del cliente en los que tienen acceso inmediato a un sistema y saben quién es el cliente. Y si no lo sabemos y estamos en un contacto probablemente informal en algún momento, en alguna infraestructura o en alguna instalación, podemos preguntar su nombre y empezarlo a tratar por su nombre o por su apellido. Esa es una forma de cercanía y de personalización que les va a ayudar a lograr un cambio emocional siempre. No se olviden, en todas las oportunidades queremos lograr un cambio emocional, no solamente en las negativas. Si el cliente está con una emoción neutra y personalizamos, les aseguro que esa emoción se va a ir a un ámbito positivo. Un lenguaje asertivo es muy importante. Segundo punto, no interrumpir, dejar que el cliente hable. Siempre debemos dejar que el cliente concluya la idea, aunque ya hemos comprendido su mensaje, aunque ya hemos entendido qué es lo que requiere. Las interrupciones son estímulos que generan cambios emocionales. Si escuchamos al cliente, él se va a sentir apoyado emocionalmente. Les decía hace un momento, el uso del lenguaje asertivo. Un ejemplo habitual, erróneo, es decirle, es que no me has entendido, ¿sí? Si yo cambio esa forma de comunicarme, puedo decir, no me he dejado comprender. Estamos reduciendo los códigos, las posibles malas interpretaciones a través del uso de un lenguaje asertivo. Como irán viendo y probablemente vayan pensando en situaciones y ejemplos, esto requiere práctica. Esta cápsula dura 1 hora, pero va a requerir que ustedes pongan en práctica inmediatamente en cada una de las oportunidades de contacto para que vayan desarrollando ese proceso. Cuarto punto es dar la máxima explicación. Y esto es coincidente con la inteligencia emocional, ¿sí? Darle siempre al cliente una información y una comunicación clara y a detalle, usando lenguaje sencillo. Las personas que estamos en el mundo de la aeronavegación tenemos muchos tecnicismos y a veces no nos damos cuenta y esos tecnicismos los transmitimos al cliente. El cliente no es tonto y sabe mucho más de lo que pensamos y por lo tanto se da cuenta. Mantener al cliente informado siempre, ¿sí? Proporcionarle toda la información. Ejemplo, en el call center normalmente podemos dejar al cliente en espera porque estamos haciendo algo para resolver su situación. Cuando esa espera es excesiva, mayor a los 30 segundos, el cliente se inquieta y empiezan los estímulos negativos. Podemos, cada cierto tiempo, decirle al cliente que seguimos trabajando e informarle y agradecerle por la espera, ¿sí? En persona podemos comunicar, por ejemplo, vía altavoz o algo, qué es lo que está ocurriendo. Si hay una ausencia de comunicación, si alguien no se responsabiliza por esa comunicación, por ejemplo, en los preembarques, vamos a alterar a algunos clientes y ellos van a afectar negativamente al resto. Podríamos no estar comunicando porque no sabemos qué es lo que va a pasar, pero eso también es adecuado. Podemos decir que hay una situación que le estamos aclarando y que en su momento, cuando tengamos todas las definiciones concretas, vamos a comunicar el estado de la situación. Entonces estás comunicando que algo está ocurriendo, que está en un proceso de análisis y de investigación y por lo tanto, cuando eso esté resuelto, vamos a continuar comunicando, pero ya has activado la comunicación. Bien, luego de la comunicación y la efectividad, vamos a hablar de los recursos, ¿sí? ¿Qué elementos tenemos para continuar activando emocionalmente al cliente? Hay dos tipos de comunicación, una comunicación verbal y una comunicación no verbal. La verbal incluye principalmente las palabras y la voz, y cuando hablamos de palabras ya hemos hecho referencia a evitar el uso de tecnicismos.
Y cuando hablamos de la voz, voy a explicarles varias condiciones que tiene la voz y que nos van a ayudar a mejorar esa comunicación. Y cuando hablamos de comunicación no verbal, estamos hablando de todo tipo de gestos, posturas, miradas, manos y ruidos que podamos hacer y que le van a transmitir algo al cliente. Una mirada dice mucho más que una palabra. Hoy que usamos casi la mayor parte del tiempo, si no es todo el tiempo, barbijos, la mirada se ha vuelto mucho más relevante en los procesos comunicacionales. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a hablar de todo ello. Empecemos por la voz. Voy a leer el siguiente texto sin ningún efecto de voz. Para conseguir un trabajo, para convencer a un cliente, para conquistar a nuestra pareja, en definitiva, para persuadir, la voz es un factor decisivo. Como se habrán dado cuenta, esta forma de comunicación, ya sea a través de un teléfono o vía contact center o de manera personal, tiene mucha dificultad en transmitir una idea. Sin embargo, si le agregamos algunas variables, la cosa cambia. Para conseguir un trabajo, para convencer a un cliente, para conquistar a nuestra pareja, en definitiva, para persuadir, la voz es un factor decisivo. ¿Qué he usado? ¿Qué recursos he usado para transmitir la idea de lo que es la voz? Primer recurso, el tono. Hay dos tonos, el tono agudo y el tono grave. Usar una transición, es decir, yo puedo partir de un tono agudo y terminar de forma grave, va a generarnos ruidos comunicacionales y no es lo recomendable. Por lo tanto, lo recomendable es que en nuestro proceso comunicacional usemos todo tipo de tonos, agudos y graves, y eso nos va a permitir mejorar la calidad comunicacional y focalizar la atención del cliente. Otra variable de la voz u otro recurso de la voz es la velocidad. Podemos hablar lento o podemos hablar rápido, ¿sí? Obviamente la recomendación es hablar con una tendencia a una mayor velocidad o rapidez, ¿sí? Sin embargo, considerar que lo más importante se dice lento y lo poco importante podemos hablar rápido, ¿sí? Entonces, ya tenemos dos recursos, hablar rápido o lento y usar tonos graves o agudos frecuentemente en la comunicación. Otra variable que se ha complejizado mucho con el tema del barbijo es el timbre, ¿sí? La voz usa la boca como una caja de resonancia, ¿sí? Entonces, si no hablamos bien y no usamos esta caja de resonancia adecuadamente, vamos a tener problemas de interpretación que se ven sumados por el uso de barbijo. Simplemente usar la boca como corresponde para que las palabras fluyan. Una de las variables más críticas que a veces no nos damos cuenta es el volumen de nuestra voz, ¿sí? Y esto puede generar ruidos y malas interpretaciones porque un alto volumen está asociado a gritos y los gritos generan estímulos negativos, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar la condición ideal para comunicarnos con el cliente, considerando hoy que además del barbijo, usualmente en las posiciones de atención presencial, tenemos unos paneles, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. La idea y la recomendación es usar un volumen medio alto, sin descuidar pausas y tiempos, y con mucho cuidado en la dicción y en la pronunciación de algunas palabras, ¿sí? En el oriente y occidente de nuestro país tenemos ciertos problemas a la hora de pronunciar algunas palabras y usar correctamente la dicción. Entonces, lo que les recomiendo es que hagan algunos ejercicios, sí, desde un punto de vista inteligente, emocionalmente, han reconocido que tienen en la voz algún problema, ¿sí? Como verán, nuevamente, si bien se les está brindando a través de este entrenamiento una bajada de contenido y de recursos, la práctica es lo que nos va a perfeccionar el profesionalismo en nuestro servicio al cliente.
Los recursos no verbales, ahora pasamos a ellos, son más antiguos que la comunicación verbal. Si vemos en la historia de la humanidad y del ser humano en el planeta Tierra, ha pasado mucho más tiempo el ser humano comunicándose de manera no verbal que a través del uso del lenguaje hoy. Por lo tanto, desde un punto de vista antropológico inclusive, estamos muy bien entrenados las personas para reconocer la comunicación no verbal. Es decir, para reconocer que todo habla en una persona. Vamos a hacer énfasis en ciertas características a continuación, pero esta comunicación no verbal usualmente es autónoma e involuntaria y más poderosa que la verbal. Algunos estudios dicen del 65 al 93% más. ¿Sí? ¿Qué hacemos con la comunicación no verbal que es involuntaria? Es decir, nuestro rostro emite gestos, nuestras manos actúan de algún modo. Nuevamente, una posición de contacto es una posición de conciencia, de estar atentos en todos los contactos a todas estas condiciones y a todos estos consejos, ¿sí? Si no tomamos conciencia de que estamos en ese teatro, de que estamos transmitiendo al cliente algo y en todo momento y en todos los procesos de contacto, esta comunicación involuntaria va a surgir. Entonces, ¿cómo tengo que usar la mirada y el rostro? Debo estar consciente todo el tiempo dónde se dirigen mis ojos, ¿sí? Mirar siempre al cliente, a los ojos, ¿sí? Es muy poderoso para lograr una comunicación emocional. Cuando miramos a otro lado, miramos al piso o miramos por ejecutar algunos procedimientos a la pantalla, al sistema, a la computadora, etcétera, se genera una desconexión emocional. Y es otra forma de comunicar negativo. Es evidente, vamos a necesitar acceder a nuestros equipos en muchos de los casos de servicio y atención. Sin embargo, hagamos todo el esfuerzo que en los momentos no necesarios miremos siempre a los ojos del cliente. El lenguaje de las extremidades, las manos principalmente, pero también los pies, si el cliente tiene una visibilidad. Por ejemplo, mover el pie frecuentemente le va a indicar claramente al cliente que estamos apurados y que no es nuestra prioridad de atención. Las manos, evitar puños cerrados, manos en el bolsillo, dedos entrelazados, movimientos bruscos, manos temblorosas que van a transmitir al cliente negativamente. Si dejamos nuestras manos libres, bien posicionadas, generando confianza, evitar señalamientos, apuntar con el dedo, el puño cerrado, evitar levantar las manos, relajarnos o cualquier tipo de estiramiento, por ejemplo, ¿no? ¿Qué les dice esto? Nuevamente la actuación. Debemos estar absolutamente atentos a lo que hacemos con todo, cómo nos estamos comunicando verbalmente, pero también no verbalmente. Si no lo atendemos, todo esto va a ocurrir de todos modos, pero de manera involuntaria y va a transmitir algo que probablemente estamos sintiendo. Ese descontrol emocional se va a manifestar a partir de nuestra comunicación no verbal. El tercer elemento, la postura o la posición del cuerpo. Esto, lógicamente, en servicios presenciales, mantenernos siempre erguidos con la cabeza recta. Lo contrario refleja cansancio, mala predisposición y también condición al cliente. Algunos consejos. No olviden que el rostro es el espejo emocional. Evitemos usar elementos que oculten el rostro, lentes oscuros, sombreros, etc. Más allá del barbijo, nuestro rostro siempre debe estar visible, clara y naturalmente para el cliente. Hay un comportamiento verbal consciente y otro inconsciente y controlable. Ya lo hemos dicho. El punto es controlar y que todos los comportamientos y la comunicación no verbal estén bajo control. 3. Aunque no queramos, es imposible no comunicar. El cuerpo delata y la palabra traición. Entonces debemos tener muchísimo cuidado en controlar esta comunicación no verbal. Y la sinceridad se reconoce. Mentirle al cliente es evidente. El cliente se va a dar cuenta. Y no solamente por el lenguaje o la comunicación que le hemos brindado, sino también por nuestro lenguaje no verbal.
pesar del uso de barbijos, comunicamos mucho más de lo que creemos al cliente a partir de nuestras expresiones faciales y corporales. Como somos profesionales del servicio, debemos estar plenamente conscientes permanentemente de qué es lo que estamos haciendo. Estos autores de la psicología han trabajado mucho la expresión emocional no verbal. Acá tienen ejemplos. Este ejemplo además es de una serie que ha sido famosa hace mucho tiempo. Sin embargo, pueden observar que la felicidad se transmite de un modo desde un punto de vista no verbal en el rostro, el elemento más importante de la transmisión comunicacional. Lo mismo el enojo, la tristeza, el desprecio, la aversión, la sorpresa y el miedo, ¿sí? Si a estas emociones le ponemos barbijo, se van a dar cuenta que en todas las ocasiones la mirada sigue jugando un papel preponderante. Por lo tanto, esos movimientos de rostro y esas gesticulaciones están transmitiéndole al cliente. Con esta lámina habríamos concluido el penúltimo capítulo. Quiero resumirles que si bien hemos transmitido en toda esta capacitación y concretamente en esta unidad un conjunto de elementos que todos ellos en suma, a medida que los vayamos activando en cada uno de los contextos de contacto y de relacionamiento con el cliente, van a lograr nuestro propósito, y si no los controlamos, van a lograr un propósito incontrolable que probablemente sea llevar al cliente a un resultado emocional. Entonces, en nuestras manos está desactivar esas emociones negativas en el cliente a partir de ser inteligentes emocionalmente, comunicarnos efectivamente y usar todos los recursos verbales y no verbales que tenemos a disposición. En el siguiente y último capítulo o unidad voy a transmitirles y compartirles una herramienta que les va a ayudar a construir ese guión. En esta última unidad repasaremos todo el contenido a partir de una herramienta aplicada, sin olvidarnos nunca que estamos en un escenario del servicio y somos los actores del buen servicio. Debemos vestirnos de ese rol de manera consciente. Bien, hemos llegado a la última unidad, la unidad 5, activación del modelo de gestión basado en emociones. Voy a compartirles una herramienta que es básicamente un guión. Recuerden la analogía más importante de esta sesión. Este es un teatro donde básicamente somos actores profesionales del buen servicio. Por lo tanto, necesitamos un guión, necesitamos ideas, necesitamos ejemplos de ejecución que van a surgir de nuestra experiencia propia. En este caso, esta herramienta es un Excel que lo van a poder descargar de la plataforma, en donde les va a permitir evaluar, sea una llamada o sea un contacto presencial, si han ejecutado una ruta emocional. Por ejemplo, en este caso, partiendo de una emoción inicial que tenía el cliente de enojo, hemos podido transicionarlo a la impaciencia y retirar la emoción negativa o el conjunto de emociones negativas, trasladando su emoción al interés, ¿sí? Para lograr esa ruta emocional debemos hacer muchas cosas, ¿sí? Tener una comunicación efectiva, ser inteligentes emocionalmente y usar nuestros recursos de comunicación verbal y no verbal. Entonces, eso es lo que incluye esta herramienta. Como les dije, es un guión, y lo que está plasmado acá son todos los ejemplos que hemos visto en el transcurso del entrenamiento. Sin embargo, lo que se espera es que ustedes puedan alimentar para su uso personal con los ejemplos de sus realidades y de sus respectivas posiciones, y de ese modo continuar entrenándose y preparándose. Como les dije, en una cápsula de 1 hora es muy difícil adquirir la práctica. Sin embargo, esa práctica puede darse a medida de que cada uno de ustedes pueda hacerlo de manera regular. Pueden tomarse un tiempo después de su trabajo y concluir con algunos ejemplos de servicio que han tenido. Pueden observar a sus compañeros atender a un cliente y en base a eso tomar notas y recoger todos los recursos posibles. Pueden también agruparse y reunirse y completar y alimentar este tipo de herramientas. Lo que tenemos aquí, como les decía, son bloques. El bloque de la comunicación efectiva con todas sus 5 dimensiones. Por ejemplo, personaliza el contacto. ¿Qué ejemplos podemos tener de maneras y formas de personalizar el contacto más allá del nombre?
o de preguntar el no, ¿no? Evitamos interrumpir al cliente, usar lenguaje asertivo, explicar detalladamente una situación, no usar tecnicismos, mantener al cliente informado todo el tiempo. Luego está el bloque emocional, donde están las 6 dimensiones de anticipación, de explicaciones, de educación para el cliente, de construcción de esa sintonía emocional, de proporcionar apoyo emocional y de ofrecer información personalizada, ¿no? Y finalmente, la recomendación, grábense para evaluar sus recursos verbales o fílmense para evaluar su comunicación verbal y no verbal. Son alternativas que definitivamente son muy útiles y van a permitir enfrentarnos a un espejo, ¿sí? Al espejo de escucharnos o de mirarnos cómo actuamos y cómo nos relacionamos con el cliente y cómo es nuestra comunicación. Solo así vamos a poder corregir, por ejemplo, el uso de tonos, el volumen, la velocidad y practicar consistentemente hasta lograr un buen resultado, donde todos estos recursos hayan sido utilizados óptimamente. Buen tono, buen volumen, velocidad apropiada, uso adecuado del timbre vocal, pausas y tiempos correctos y la dicción y pronunciación adecuada de las palabras. Les agradezco mucho la atención y hasta una nueva oportunidad. Hemos concluido el curso y a tiempo de agradecerles por la atención, quiero recordarles la idea central. Las experiencias están asociadas a emociones y las emociones generan recuerdos perdurables. Es nuestra responsabilidad, desde nuestra posición de contacto con usuarios, generar y gestionar estas emociones en cada oportunidad de contacto. Gracias y hasta pronto. ATT, uniendo enlaces de vida.